Ya vamos a comenzar. Buenos días, soy la doctora Anaí Carrasco, residente de segundo año de medicina interna y pues el día de hoy voy a presentar una revisión sobre las guías del manejo temprano del EBC isquémico agudo y pues nada más, muchas gracias a mi asesor, el doctor Horacio Chapa, jefe de residentes de neurología. Bueno, pues es la guía que revisaremos, es la publicada en el año 2019 por la American Heart Association en colaboración con la American Stroke Association. Pues realmente esta guía no ha tenido una actualización más reciente, pero pues siempre sigue siendo una referencia para la clínica. El propósito principal, pues, de esta guía es actualizar tanto las recomendaciones para el manejo temprano del EBC isquémico agudo en pacientes adultos, esto pues reemplazando la versión previa del 2013 que fue actualizada con la del 2018 posteriormente, y pues esta también nos guía a los profesionales de salud en todos los niveles, desde el personal prehospitalario hasta los médicos y pues otro objetivo es mejorar la calidad de atención con los resultados del paciente. Esto incorporando un sistema de clase de recomendación y niveles de evidencia que vamos a ver cuáles son. Antes de empezar las recomendaciones clínicas, pues hay que saber cómo maneja la guía o cómo estandariza la información según la evidencia. Esta utiliza la clase de recomendación y nivel de evidencia de la ACC-AHA. Tenemos que entonces la clase de recomendación refleja lo que va a ser la fuerza con la que se aconseja un tratamiento o una intervención. Y esto pues nos dice qué tan útil o qué tan beneficioso se va a considerar. Y por el otro lado, el nivel de evidencia pues se refiere a la calidad de la información pues disponible que respalda dichas recomendaciones, desde evidencia robusta con ensayos clínicos controlados aleatorizados hasta pues opiniones de experto. Entonces, primero revisaremos la clase de recomendación, es decir, la fuerza con la que los autores respaldan cada evidencia en particular, y vemos que pues se va a dividir básicamente en tres clases. La clase 1 pues indica el mayor beneficio antes que riesgo, son recomendaciones que están altamente indicadas y deben de realizarse. La clase 2A pues refleja un beneficio mayor que el riesgo, pero pues tiene menor certeza. Es razonable considerar estas intervenciones. La clase 2B señala que el beneficio pues es más incierto, apenas está igualando el riesgo. Estos casos pueden considerarse, pero pues la evidencia aún no es muy concluyente. Y finalmente la clase 3 significa que pues una intervención no aporta ningún beneficio o incluso que esta puede ser dañina, superando el riesgo que al beneficio. Ahí, siguiente, pues es el nivel de evidencia. Aquí, pues, como les había comentado, vamos a ver la calidad de los estudios que respaldan cada una de las recomendaciones. Aquí, pues, empezamos con el nivel A, que corresponde a la evidencia de más alta calidad. Pues, esta va a derivar de múltiples ensayos clínicos aleatorizados, incluyendo, pues, metaanálisis muy robustos. El nivel BR, pues, incluye evidencia que es más moderada de ensayos clínicos aleatorizados, mientras que el nivel BNR pues proviene de estudios que no son aleatorizados. Posteriormente tenemos el nivel CLD, que pues aquí los datos son limitados, son más estudios observacionales o estudios que no son en humanos. Y finalmente el nivel CEO, que se basa en la opinión de expertos. Y esta va a ser básicamente la agenda del día de hoy, en la que comenzaremos a desmenuzar poco a poco la guía desde la atención prehospitalaria, la evaluación en urgencias, los estudios de imagen que se deben de realizar, un manejo general de soporte. Vamos a ver las indicaciones de la trombólisis, de trombectomía, el manejo que pues es intrahospitalario en piso, así como un poco el abordaje etiológico y la prevención secundaria. Todos estos son puntos que abarca la guía. Entonces, comenzando con lo que es la atención prehospitalaria, pues vemos que la guía recomienda que se deben de implementar programas que eduquen a la población general en cómo identificar pues datos clínicos que sospechemos de un ictus. Aquí también se menciona que se han hecho estudios en los que la población de raza negra o hispana pues tienen una conciencia menor
de esta sintomatología y están estas poblaciones en mayor riesgo de retraso prehospitalario en busca de atención. Y aquí nos menciona que hay diferentes herramientas de tamizaje de manera prehospitalaria, que pues esto se recomienda hacer más que nada por los servicios de emergencia médica. Está la escala de Cincinnati, la de Los Ángeles, la Recognition of Stroke in the Emergency Room, Rosier, y por último, pues el ya conocido FAST, Face Arm Speech Time, que pues básicamente no nos vamos a detener mucho en esto, pero vemos que evalúan, por ejemplo, la de Cincinnati, si tenemos alguna asimetría facial, si al poner los brazos en una posición por 10 segundos uno se va cayendo a lo largo que el otro, o si tenemos anormalidades en el lenguaje. Igual la que sigue, básicamente todas evalúan lo mismo, simplemente esta solo incluye lo que es la edad, si tenemos tamizajes o historias previas de algún trastorno de crisis, si tenemos la sintomatología dentro de 24 horas y pues aquí también se incluye lo que es el abordaje o el tamizaje de la glucosa. Esa sería pues la escala de Los Ángeles. Y pues aquí tenemos la Rosier, que pues básicamente incluye lo mismo, y el Face Arm Speech Time, que es básicamente uno de los más conocidos. Ahora, ¿cuál herramienta es mejor? Pues realmente se han hecho varios ensayos sistemáticos en los que realmente vemos, por ejemplo, de la escala de Cincinnati, que tenemos a una sensibilidad alta hasta 95%, a comparación con la de Los Ángeles 91%, incluyendo el FAS hasta una sensibilidad de 97%, pero vemos que las especificidades pues son más bajas, la mayoría vemos que la que tiene una mayor especificidad pues viene siendo la escala de Los Ángeles. Entonces, ¿qué escala es mejor? No sabemos aún. Todas presentan falsos negativos y se puede lo que es subestimar su rendimiento. Entonces, no tenemos que evidencia suficiente para recomendar una sobre otra. Otra de los puntos importantes en el manejo prehospitalario es la notificación prehospitalaria al hospital receptor cuando va a llegar algún paciente con ictus. Se ha demostrado en diferentes estudios que tienen una mayor probabilidad de recibir alteplasa en menos de 3 horas, un menor tiempo de la llegada a la realización del estudio de imagen o de la llegada al inicio de la trombólisis. Y pues entonces esta recomendación en la guía menciona que la notificación temprana pues nos va a mejorar lo que es la rapidez y efectividad del tratamiento en un EBC. También se menciona que se recomienda identificar los sistemas regionales de atención que están más cercanos para una administración rápida de Alteplaza, así como también tener identificados aquellos centros que tienen un tratamiento endovascular para identificar a los pacientes candidatos a la realización de una trombectomía mecánica, ya que pues los pacientes que tienen una evaluación positiva en un ictus y tienen una alta sospecha clínica de pues un EBC, deben ser transportados lo más rápidamente para pues iniciar el tratamiento de manera pronta. Entonces, pues básicamente aquí vamos a ver un esquema en el que vemos que lo primero es la llegada al hospital, y entonces ya llegamos a lo que es urgencias. Y pues, ¿qué pasa cuando llegamos a urgencias? Pues se activa lo que es el código stroke. Entonces tenemos la activación del código stroke y pues, ¿qué es lo primero que se realiza? Una evaluación clínica. ¿Y qué se utiliza aquí? Pues la escala ya conocida por todos, el NIS, es la que más se utiliza o la que se debe utilizar de manera preferente. Esta se recomienda para pues determinar la gravedad de los pacientes con sospecha de un EBC. Esta se realiza de manera rápida, confiable y pues es útil y aplicable por distintos profesionales de la salud. Esta escala pues como sabemos es un poco más compleja, entonces no es una de las que se
recomienda en el abordaje prehospitalario. Este ya es cuando pues queremos una evaluación en urgencias. Nos permite cuantificar el déficit neurológico, facilitar la comunicación clínica pues entre los diferentes profesionales de salud, identificar si tenemos a pacientes que son candidatos a terapia fibrinolítica o trombectomía, así como pues nos permite medir objetivamente la evolución clínica del paciente, así como reconocer pacientes con mayor riesgo de una hemorragia intracerebral. Entonces, pues aquí tenemos que el NIS por mucho se ha catalogado como el mejor instrumento clínico para predecir una oclusión de grandes vasos en un paciente con un EBC isquémico agudo. Se ha determinado que su sensibilidad, la UNIS arriba de 10 tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 74%, y esto nos permite tener un equilibrio óptimo. A diferencia de un ICE arriba de 6, aquí vemos que la sensibilidad aumenta un poco más, 87%. Sin embargo, sí disminuye mucho lo que es la especificidad, hasta 52%, y esto pues sí, pues da pie a que haya falsos positivos. Aquí pues es la escala de NIS, que pues yo creo que ya todos hemos utilizado y conocemos. Sabemos que pues se evalúa lo que es el nivel de conciencia, la orientación, la respuesta a comandos, la mirada, los campos visuales, si tenemos alguna alteración como una hemianopsia, alguna paresia parcial o completa, la función motora, dependiendo de si hay o no caída de las extremidades superiores en 10 segundos y de las extremidades inferiores en 5 segundos, así como ataxia de las extremidades, alguna pérdida de la sensibilidad, la valoración del lenguaje, ver si tenemos la presencia de disartria, así como extinción, inatención. Entonces, ya que tenemos la evaluación de urgencias, pues ahora le hacemos la valoración clínica, aplicamos la escala del NIS y ahora tenemos que saber cuáles son los estudios de imagen que tenemos que realizar. Entonces, aquí tenemos nuestro relojito y pues quisiera preguntarles si cuánto creen que es el tiempo que debe de realizarse el estudio de imagen, de neuroimagen, desde que llega el paciente hasta que pues entra a realizarse el estudio. ¿Cuánto tiempo creen que es lo correcto? Aquí pues Diego nos menciona 15 a 30 minutos. Aquí de hecho la guía dice que la mayoría de los hospitales o los centros médicos pueden realizar el primer estudio de imagen dentro de 20 minutos, que es algo pues muy alcanzable y pues es parte de realizar una imagen inicial en todo paciente con sospecha de un EBC. Y esto debe de ser antes de cualquier terapia específica, incluyendo pues lo que es la trombólisis. Deben establecerse, pues, de preferencia algún sistema para que, pues, estos estudios puedan hacerse lo más rápido posible, para también saber qué pacientes van a ser candidatos a esta terapia con fibrinolisis o trombectomía o ambos. Y entonces, como pues acabamos de comentar, el objetivo terapéutico desde que el paciente llega hasta que se realiza la imagen es que sea dentro de 20 minutos en cualquier entorno hospitalario. ¿Cuál es la imagen inicial? Pues la guía recomienda, como vemos, con mayor fuerza y nivel de evidencia más alta, una tomografía computarizada sin contraste, ya que esta nos va a permitir excluir que tengamos alguna hemorragia intracerebral, esto antes de la administración de alteplasa. También se recomienda una resonancia magnética, sin embargo, pues sabemos que esta no está disponible en todos los centros y pues no tenemos que forzosamente tener una resonancia magnética para descartar microhemorragias y esto que nos lleve posteriormente a un retraso de la administración de la trombolisis. Entonces, pues el primer estudio inicial, casi siempre vamos a tener una tomografía sin contraste. Y pues, ¿por qué ocupamos tanta rapidez en un estudio de neuroimagen? Porque pues la terapia con alteplasa depende del tiempo. Entonces, por eso no hay que ser muy exigentes, digamos así, en tener a fuerza una resonancia. Sí hay ciertos criterios que acabo de mencionar, pero de entrada lo primero que ocupamos es una tomografía.
Ya cuando hay incertidumbre en el diagnóstico, pues ya vemos qué imagen avanzada podemos realizar y nos puede ser beneficiosa en los pacientes. Ahora, pues ya en los pacientes que tenemos la sospecha de un EBC isquémico agudo, pues dependiendo del tiempo de evolución son los hallazgos tomográficos que vamos a presentar. Si tenemos un EBC hiperagudo, pues a lo mejor la resonancia puede ser normal, pero pues sí podemos encontrar a lo mejor hallazgos tempranos como un borramiento de los surcos, una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, así como el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Ya cuando vemos una hipodensidad precoz de 0 a 6 horas, pues esto ya significa que el daño lo más probable es que sea irreversible. Ya cuando tenemos de 6 a 24 horas, pues la hipodensidad va a ser más evidente, vamos a comenzar con el edema y pues vemos que el pico máximo de edema es de los 3 a los 5 días y esto nos puede ocasionar lo que es un efecto de masa. De 2 a 3 semanas, pues ya vamos a tener una resolución parcial de este edema y ya más de 3 semanas, pues ya lo que vamos a comenzar a ver son hallazgos compatibles con atrofia, etcétera. Entonces, aquí tenemos un corte axial de una tomografía computarizada sin contraste. Entonces, quisiera saber si alguien me puede ayudar a describir qué hallazgo tomográfico podemos encontrar relacionado a un EBC. ¿Alguien que vea algo en específico? Bor- Borramiento de los surcos. Ajá, ok, vemos el borramiento de los surcos. ¿Qué más decías, Diego? Perdón. Ajá, el signo de la cerebral media. Es justo aquí el primero que podemos ver. Y pues algo más que podamos ver, borramiento de los surcos, el signo de la cerebral media. ¿Algo más que vean aquí? ¿Qué diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca? Sí, pues básicamente aquí es donde podemos ver una hipodensidad. Entonces podemos decir que a lo mejor esta tomografía tenemos un tiempo, digamos, de 6 horas, porque vemos tanto la hipodensidad como el signo del vaso. Entonces, pues digamos que ese es el primer estudio que tenemos, pero ¿qué otros estudios tenemos de neuroimagen avanzada en los pacientes con sospecha de BC? Pues tenemos también la angiografía por tomografía, la angiografía por resonancia, esta con difusión o perfusión, pero pues estas son recomendadas para evaluar oclusión de grandes vasos, así como pues medir la perfusión cerebral, más que nada ya en pacientes que queremos ver si son candidatos a lo que es una trombectomía. Y cuando sí nos beneficiamos mucho de una resonancia en pacientes que sospechamos de un wake-up stroke o que tenemos un EBC de un tiempo desconocido, ya que la resonancia nos permitiría identificar lesiones en difusión positivas y en flare negativas. Esto es lo que conocemos como el mismatch. Y pues en estos pacientes se ha determinado que pues sí se beneficiarían de terapia antitrombolítica dentro de 4.5 horas desde el reconocimiento de los síntomas. Y esto es básicamente la resonancia con difusión y FLAIR, donde vemos que tenemos lesiones hiper intensas en difusión y pues en FLAIR vemos que están negativas. Y esto de cuál es la evidencia que respalda esto, pues este artículo del New England, donde pues vemos que se demostró un resultado favorable en el ranking de los pacientes a 90 días donde, pues, en donde se identificó a los pacientes que tenían este mismatch, se pudo administrar alteplasa y pues ellos tuvieron un mejor resultado en el ranking a 90 días con el 53.3% versus el grupo placebo. Posteriormente, pues los pacientes que creemos que pueden ser candidatos para la trombectomía, en ello requerimos lo que es una imagen no invasiva de las arterias intracraneales lo antes posible. Aquí sí es forzosamente. Y pues si tenemos algún paciente con sospecha de una oclusión de grandes vasos, pero no tenemos alguna enfermedad renal conocida,
pasar, realizarle, en este caso, la angiografía por tomografía, antes de tener un valor de creatinina sérica. Es decir, tenemos un paciente con sospecha de una oclusión de grandes vasos. No tenemos antecedente renal, no tenemos por qué tomarle primero el perfil bioquímico y luego esperar a que salga el resultado para realizarle la angiotomografía. Se pasa de directo. Entonces ya vimos ahora los estudios de imagen. Vamos a comenzar con el manejo general de soporte y vemos que antes de considerar una terapia con alteplasa, lo que sí no se puede retrasar es la evaluación de la glucosa, ya que pues esto puede ser un mímic de un EBC. Entonces en todos los pacientes tenemos que evaluar la glucosa antes de la administración de la alteplasa. También se recomienda pues realizar un electrocardiograma basal, pues en búsqueda de alguna arritmia, pero pues esto tampoco nos debe de retrasar la administración de la trombolisis. En cambio, pues la toma de tiempos de coagulación, los niveles de plaquetas, sí se consideran tomar solo si tenemos alguna sospecha de coagulopatía. De lo contrario, pues sí los tomamos, pero tampoco que nos retrase la administración terapéutica, al menos que tengamos alguna sospecha, pues ya hematológica. Siempre pues considerar el ABC, el soporte de la vía aérea y la asistencia ventilatoria. Esto más que nada en pacientes que tienen disminución del nivel de conciencia o que tienen pues afectación probable a nivel vulvar que pues nos compromete la vía aérea. La administración de oxígeno suplementario, para mantener la saturación arriba del 94%, pero no se recomienda la administración de oxígeno en pacientes que pues no presentan datos de hipoxemia, si no ha demostrado ningún beneficio. En cuanto a la presión arterial y volumen, pues sí tenemos siempre que tener una corrección de la hipotensión y la hipovolemia para mantener una buena perfusión sistémica y que pues nos asegure la función orgánica. Y aquellos pacientes que son candidatos al alteplasa intravenosa con una PA elevada, la presión arterial sistólica debe mantenerse abajo de 185 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica debe ser abajo de 110 milímetros de mercurio. Y este control de la presión arterial debe realizarse antes de la fibrinólisis. Si tenemos pacientes que superan este rango, pues la guía nos recomienda ciertos antihipertensivos para pues controlar la presión arterial, porque de lo contrario, si no mantenemos niveles abajo de 185-110, esto es una contraindicación absoluta para la administración de alteplasa. El primer fármaco que recomienda es el abetalol. Yo sé que muchas veces pues no lo tenemos, por lo menos en el metropolitano. A veces en urgencias lo consiguen, a veces con los anestesios, a veces tenemos en la gaveta, pero pues muchas veces si no tenemos este antihipertensivo, pues se recomiendan otros, incluso lo que es la hidralazina. Posteriormente, se tiene que realizar un adecuado control y monitoreo de la presión arterial durante y después de lo que es la alteplasa. Esto para tener una presión arterial meta de abajo de 180-105. Tenemos que tener un monitoreo de cada 15 minutos las primeras 2 horas, después cada media hora las siguientes 6 horas y por último cada hora las últimas 16 horas. Y finalmente, si tenemos que la presión es arriba de 180/230, la sistólica, o la diastólica arriba de 105/120, pues son diferentes dosis de los antihipertensivos. Aquí incluso mencionan la administración continua de la betalol y incluso considerar lo que es el nitroprusiato de sodio intravenoso si las diastólicas arriba de 140. En cuanto a la temperatura, pues tenemos que tratar lo que es causas de hipertermia, administrar antipiréticos, esto debido a que se han realizado estudios de corte retrospectivos en los que se evidenció que picos menores a 37 o mayores de 39 en las primeras 24 horas se han asociado a mayor riesgo de muerte. Entonces la normotermia se asoció a mejores desenlaces. En cuanto al control de glucosa, pues la hipoglucemia debe ser tratada en todos los pacientes con EBC isquémico agudo, está abajo de 60. Y la hiperglucemia persistente durante las primeras 24 horas, pues sí se ha asociado también a peores resultados, por lo que se recomienda mantener niveles entre 140 a 180, siempre con un monitoreo estrecho para la prevención de la hipoglicemia, ya que tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia
pues pueden imitar también presentaciones de un EBC. Estos pueden ser imitantes. Ya que tenemos el soporte general, pues ahora vamos a la trombólisis, pero primeramente, ¿cuál creen ustedes que es la meta primaria del tratamiento del EBC isquémico agudo? Y les voy a ayudar con esta imagen. ¿Cuál es la meta? Entonces, La repercusión. la reperfusión, ¿sí? En este es remove the obstruction. Remove. Énfasis en el move. Bueno, entonces, primeramente, ¿en qué pacientes vamos a ver que son candidatos a la trombólisis? Pues vemos que primeramente, como ya lo habíamos mencionado, esta terapia es dependiente del tiempo, entonces debe iniciarse lo más rápido posible. ¿Cuál es la dosis de alteplasa? Es de 0,9 miligramos por kilo, está con un máximo de 90 miligramos. Esta se caracteriza porque ocupamos un vuelo inicial del 10% durante un minuto y ya el resto de la dosis en la hora siguiente. ¿En qué pacientes son candidatos? Pues se recomienda su administración en aquellos pacientes que vemos que llegan dentro de las primeras 3 horas, desde el inicio de síntomas hasta la última vez que los vimos en su basal, arriba de 18 años, con un EBC grave o leve, pero este que es incapacitante. También se recomienda de un periodo de ventana de 3 a 4,5 horas, o sea, básicamente hasta las 4,5 horas se recomienda la administración de alteplasa desde, pues, sí, el inicio de los síntomas o la última vez que encontramos al paciente en su estado basal. Y pues ya nada más en estos pacientes, pues de preferencia que sean sin antecedente de diabetes o un EBC previo, que el puntaje de NI sea menor de 25 puntos, es decir, que pues con la finalidad de evitar el riesgo de sangrado o una conversión hemorrágico, que no estén tomando algún anticoagulante oral y que no haya evidencia en la imagen de una lesión isquémica arriba de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media. Y en aquellos pacientes que pues están con un wake-up stroke o con un EBC de tiempo incierto, pues aquellos que sí tengan la presencia del mismatch en la red de protocolo stroke, pues también se recomienda la administración de alteplasa. ¿En qué pacientes vemos que también se recomienda la administración del alteplasa con EBC leve? En aquellos que el EBC es discapacitante también, desde las 3 hasta las 4,5 horas. ¿Cuándo no se recomienda la administración del alteplasa en pacientes con EBC leve? Cuando los síntomas no son incapacitantes, es decir, estos pacientes se definen con un IS de 0 a 5 entre las 3 a 4,5 horas de inicio de los síntomas. Ahora tenemos otros fibrinolíticos como es la tenecteplasa. La guía la recomienda elegirla de manera preferente sobre alteplasa en pacientes que, pues vaya, no tienen la contraindicación para la fibrinólisis, pero que también son candidatos para la tromectomía mecánica. ¿Cuál es la diferencia con la tenecteplasa? Bueno, pues la dosis es un bolo IV único de 0,25 miligramos por kilo. Aquí tenemos una dosis máxima de 25 miligramos a diferencia del alteplasa, que vimos que es un bolo inicial y pues posteriormente la infusión por 1 hora. La tenecteplasa vemos que tiene una afinidad mayor por la fibrina, a diferencia del alteplasa, y por ende pues también tiene una mayor vida media. Sin embargo, la alteplasa pues vemos que ha tenido mayor evidencia. Entonces todavía vemos por eso que es una recomendación pues moderada, ¿verdad? ¿Y esto en qué se basa? Pues en este estudio del New England, donde vimos en el desenlace primario que fue una reperfusión exitosa, que esta fue definida como un 50% de la recuperación del territorio isquémico involucrado o la ausencia de algún trombo en el momento de una angiografía inicial. Y pues aquí vemos que los pacientes que tuvieron el uso de Tecneteplasa tuvieron un 22% de reperfusión exitosa, a diferencia de los que tuvieron la administración del Deplasa intravenosa con un 10%. Entonces, este estudio demostró una superioridad de la Tenecteplasa, teniendo una diferencia absoluta del 12%.
Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones de la trombólisis? Pues vamos a tener que tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Contraindicaciones absolutas, pues lo primero que buscamos en el estudio de imagen inicial, que es una hemorragia intracraneal, pues aguda o que haya tenido alguna previa. En cuanto el historial del paciente, que haya tenido una vez en los últimos 3 meses, que tenga historia de sangrado gastrointestinal reciente o maligno, endocarditis infecciosa o disección de arco aórtico. Y los hallazgos en agudo, pues que tengamos una presión arterial que no la controlamos, abajo de 185-110, que tengamos trombocitopenia con abajo de 100.000 plaquetas, el INR arriba de 1.7, los tiempos prolongados, que tengamos uso reciente de heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica, no profiláctica, o el uso de anticoagulantes de acción directa, que tengamos la administración de abciximab o de aspirina intravenosa, o que tengamos una hipodensidad extensa arriba de 1/3 de la arteria, del involucro del territorio de la arteria cerebral media, así como tengamos lo que ya les había mencionado, un ictus leve, pero que es no discapacitante, y condiciones no vasculares que imitan el ictus, como es la hiperhipoglicemia. Y pues consideraciones especiales o contraindicaciones relativas, pues son las microhemorragias cerebrales. Aquí tenemos los tiempos con un INR abajo de 1.7, que tengamos una pericarditis aguda, un trombo auricular u alguna otra cardiopatía. Y pues en agudo un EBC muy grave, arriba de 25, por el mayor riesgo de hemorragia, así como pacientes con oclusión de grandes vasos. Administramos lo que es la trombólisis y cuáles son los cuidados posterior a esta terapéutica, pues ahora mantener una presión arterial abajo de 180-105 durante al menos las primeras 24 horas después del tratamiento con alteplasa. Lo ideal es que el paciente ingrese a terapia intensiva o una unidad de EBC, y en el monitoreo estrecho, si vemos que el paciente tiene cefalea intensa, hipertensión aguda, náusea, vómito o algún empeoramiento de la sintomatología neurológica, pues si tiene todavía la infusión de alteplasa se suspende y realizamos un ataque urgente. Aquí, como ya les había comentado, el monitoreo de la TA estrecho, 15 minutos las primeras 2 horas, luego 30 minutos las siguientes 6 horas y posteriormente cada hora hasta terminar las 24 horas. Y pues diferir o retrasar la colocación de sondas nasogástricas, sondas Foley o catéteres intraarteriales si es posible, así como una neuroimagen de control a las 24 horas, antes de iniciar lo que es la terapia con antiagregantes. Ahora, ¿qué pacientes son candidatos a trombectomía? Pues aquí tenemos que la trombectomía mecánica con stent retriever de 0 a 6 horas desde que el paciente fue identificado con los síntomas. Se recomienda en pacientes que tienen un ranking previo de 0 a 1, donde tengamos una oclusión de grandes vasos de la arteria carótida interna o de la arteria cerebral media en el segmento en el M1, que tengamos arriba de 18 años, un arriba de 6 y un ASPEX arriba de 6, que es una evaluación que se hace de manera tomográfica. Y en quienes se recomienda la trombectomía mecánica en un periodo de 6 a 24 horas. Estos pacientes se recomienda dependiendo los criterios de dos clinical trials, el Down y el Diffuse, que deben de cumplir con ellos, que son los que tenemos en esta diapositiva. En los pacientes que tenemos que cumplan con los criterios de Diffuse, pues aquí se centró en lo que es un mismatch penumbra-core, es decir, pues que tenemos una discordancia en lo que en la visualización de la imagen, en la que tenemos un volumen de tejido cerebral con perfusión reducida, que pues es la penumbra, y un volumen del core isquémico o del infarto establecido. Pues esto significa más que nada que tenemos una gran área de penumbra con una área pequeña de tejido pues muerto, con un core de menos de 70 mililitros, un mismatch penumbra core de arriba de 1.8
y con un mismatch absoluto de arriba de 15 mililitros, con un ISA arriba de 6. Esto en un periodo de 6 a 16 horas. Y en un periodo de 6 a 24 horas, pues se realizó el Clinical Trial Down y este se centró en un mismatch, pero clínico core. Esto se refiere a que tenemos igual una discordancia, pero entre la gravedad de los síntomas, que estos pues son evaluados mediante el NIS, y la extensión del infarto o el core isquémico. Esto pues quiere decir que tenemos a lo mejor pacientes con síntomas muy graves, lo que a lo mejor nos sugiere una gran área del cerebro afectada, pero las imágenes demuestran daño irreversible relativamente pequeño, en donde tenemos pacientes menores de 80 años con un INSS arriba de 10 y un core abajo de 30, un INSS arriba de 20 con un core debajo de 50 y en pacientes arriba de 80 años con un INSS arriba de 10 y un core debajo de 20. Esos serían los criterios. Y pues la guía recomienda el stent retriever en el manejo de la trombectomía mecánica versus lo que es la aspiración. Ahora ya que tenemos todos los criterios para la trombólisis y la trombectomía, pues continuamos con el manejo intrahospitalario o lo que pues nosotros más que nada vemos en piso. Primeramente, el uso de aspirina se recomienda en pacientes dentro de 24 a 48 horas y si se trató con alteplasa, pues se retrasa 24 horas. Las dosis estudiadas o recomendadas en la guía es de 160 a 300 miligramos. A diferencia de una terapia antiplaquetaria dual, esta se recomienda en un EBC isquémico menor, es decir, aquellos que son igual son o menores a 3 que no recibieron alteplasa. Porque pues ya vemos que los pacientes con EBC isquémico menor que no tenían síntomas incapacitantes, pues no eran indicación para alteplasa. Y aquí se recomienda la terapia dual con aspirina y clopidogrel dentro de las 24 horas desde el inicio de los síntomas y esto por 21 días y nos va a reducir lo que es el riesgo de EBC isquémico recurrente. Aquí también tenemos diferentes trials donde tienen algunas dosis distintas. Por ejemplo, el CHANCE tiene una dosis de carga de clopi con 300 y continuar con aspirina 75 miligramos al día los primeros 21 días. Y el POINT tiene una dosis de carga de 600 con aspirina, pues ya el rango un poco más amplio los primeros 21 días. Y ya de pasados estas 3 semanas, se recomienda continuar solamente con aspirina como monoterapia para prevención secundaria. ¿En qué pacientes vamos a tener una hipertensión permisiva? Pues en aquellos que pues, no fueron candidatos a trombólisis, se recomiendan cifras menores a 220 a 120 milímetros de mercurio las primeras 48 a 72 horas. Ya si esta rebasa estas cifras, pues ya se recomienda reducir la presión arterial en un aproximado de 15% las primeras 24 horas. Ahora, pues vemos que los pacientes pueden desarrollar complicaciones posterior al EBC, teniendo la disfagia como la más común, del 37 a 78% de los pacientes van a tener alteración a la deglución. Entonces, se recomienda realizar este tamizaje antes de que el paciente coma, beba o reciba medicación oral, la famosa prueba de deglución en AM que dejamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar a los pacientes ya que pues los que tienen una prueba de deglución negativa van a tener mayor riesgo de aspiración. Y yo sé que todos hemos visto a ese paciente típico que tiene problemas en la deglución, que tiene o que se infecta con una neumonía, ¿verdad? Esto pues sí se ha asociado a mayor riesgo de neumonía y mayor discapacidad al alta. Y pues, ¿qué tenemos en la nutrición de recomendaciones? Se recomienda iniciar la dieta enteral dentro de los primeros 7 días posteriores al ingreso tras un EBC isquémico agudo. Y aquellos pacientes que veamos que tienen disfagia, se recomienda iniciar la alimentación mediante una sonda nasogástrica durante pues es la fase temprana, que sería los primeros 7 días. Y en aquellos pacientes que veamos que pues tienen dificultad para la deglución, pues sí podrían ser candidatos a una gastrostomía percutánea. Y esto sería para pues asegurar adecuadamente. Y tenemos ahora lo que es la profilaxis para trombosis venosa profunda.
Aquí pues se recomienda lo que es la compresión neumática intermitente y vemos que el uso de heparina, ya sea no fraccionada o de bajo peso molecular, no está bien establecido que se recomiende. Posteriormente tenemos lo que es la rehabilitación. La guía recomienda lo que es una rehabilitación temprana, esto pues en los pacientes hospitalizados y que tengamos pues una atención organizada entre los diferentes profesionales especializados, además de una valoración funcional previa de las actividades básicas de la vida diaria, las instrumentadas, las habilidades de comunicación y la movilidad funcional, esto con la finalidad de pues sí colocarlo en su nota de egreso para pues tenerlo en cuenta cuál fue el estado funcional del paciente post-EBC, ya que pues sí vemos que muchas veces pues van a volver, ¿verdad? Y tenemos que saber ahora cuál fue el ranking. Vemos que los sobrevivientes de BC pues deben de tener una terapia de rehabilitación ajustada a su capacidad y pues al beneficio esperado. Ahora tenemos un poco del abordaje etiológico que nos recomienda la guía. Una imagen carotidia en EBC isquémico agudo se recomienda realizar de preferencia de forma rutinaria en las primeras 24 horas a la admisión. Tenemos también que tener una evaluación cardíaca con un monitoreo cardíaco, donde pues podamos identificar fibrilación auricular y alguna otra arritmia grave que a lo mejor requiera alguna intervención urgente, por lo menos las primeras 24 horas. También un ECOG pues, sería de utilidad para obtener información adicional, así como prevenir la recurrencia de un EBC, además de ayudar a guiar la prevención secundaria. Posteriormente, pues también se recomienda un tamizaje de diabetes, por ejemplo, con una hemoglobina glucosilada, una prueba de tolerancia oral a la glucosa o incluso la glucosa plasmática en ayuno. Ya finalmente, pues tenemos lo que es la prevención secundaria, donde vemos que aquellos pacientes que identifiquemos con fibrilación auricular, se recomienda iniciar la anticoagulación oral entre 4 a 14 días después del inicio de los síntomas neurológicos. Y aquellos pacientes mayores de 20 años se recomienda un tratamiento hipolipemiante siempre y cuando pues estadifiquemos el riesgo aterosclerótico, documentándolo con una LDL basal. Y en aquellos pacientes abajo de 75 años con alto riesgo aterosclerótico se recomienda iniciar una estatina de alta intensidad, atorvastatina 80 miligramos de oral cada 24 horas o rosuvastatina con un objetivo de reducción de más del 50% del LDL. Posteriormente, en el seguimiento, tenemos que se debe de ajustar de 4 a 12 semanas la dosis, así como el manejo o la monitorización de cambios en el estilo de vida y repetir cada 3 a 12 meses según la necesidad de evaluar la adherencia a la seguridad. Y aquellos pacientes en los que veamos que no podemos llegar a un adecuado control, teniendo cifras de LDL arriba de 70, pues se recomienda o es razonable añadir lo que es ezetimiba. Ahora, el manejo de la presión arterial, pues aquellos pacientes que tengamos cifras arriba de 140-90, estén neurológicamente estables, se recomienda iniciar o reiniciar los antihipertensivos, eso con el objetivo de tener un mejor control de la presión arterial a largo plazo. Y por último, pero no menos importante, la educación del paciente sobre el EBC, pues vemos que les tenemos que dar adecuadamente información, asesoría de la enfermedad, ahora pues el impacto que va a tener en su calidad de vida, en sus actividades, la recomendación de lo que es la rehabilitación física para una adecuada evolución, la prevención secundaria. Y pues uno de los datos que también debemos de brindarles es que si el paciente es fumador, pues tenemos que recomendar que cese totalmente el hábito. Y entonces con esto acabaríamos lo que es la revisión de las guías. Tenemos 15 minutitos para comentarios o dudas. Muchas gracias por su atención. La dosis de cargo de acetylofil es cuando no se administró de la muexis. Ujú.
Sí, en un EBC menor, aquí pregunta Vero lo de la dosis de carga con la terapia dual antiplaquetaria con aspirina y clopidogrel. Pues sí, los estudios lo recomiendan en aquellos pacientes con un EBC menor, que pues esto se define en la guía como un IS de 0 a 5. Y pues sí, recomiendan un estudio que era el que les mostraba recomendaba 300, el otro 600. Y pues ya continuar con la aspirina 21 días y posteriormente como monoterapia. Cabe destacar pues esta guía que es del 2019, ¿verdad? Sí han habido estudios más actuales, clinical trials, incluso que recomiendan o han estudiado lo que es la indicación de la trombólisis, incluso en las primeras 24 horas. Acaba de salir un artículo, de hecho, hace poquito en este año, pero pues falta que se realicen más estudios para pues actualizar estas recomendaciones. Buenos días, Anaí. Habla la doctora Pulido. Nada más para felicitarte, está bastante buena tu presentación. La manera que explicaste y pusiste tus gráficas fue muy didáctico y nos ayudó a poder seguirte en el tiempo. Creo que esta presentación sería muy útil tenerlas todos a la mano, ¿verdad? Porque puntualizas muy bien y estructuras muy bien la información. Y aparte explicaste bastante bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Viene aquí. Hola, Anaí. Igual, pues para felicitarte que estuvo muy bien tu clase, la verdad es que me gustó muchísimo. No, tengo una duda al respecto de la FA y el EBC. Mencionaste ahí que se puede empezar la anticoagulación 4 a 14 días después. No sé si Sí. hay alguna evidencia, algún nuevo estudio, de qué depende que sea más temprano o más tarde y pues no sé si exista un anticoagulante de elección. Sí, pues así no toqué a profundidad el estudio de FA y FC. Este, es lo único que menciona la guía. De hecho, no menciona mucha información, nada más es una recomendación de eso, que es de 4 a 14 días. Eso sí, te puedo decir que te lo debo. Hola, ¿puedo comentar sobre sobre la pregunta? Sí, gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Siempre pregunta de polémica cuándo iniciar la anticoagulación en un paciente con fibrilación auricular que está cursando un AVC agudo. Eh, la evidencia, hay dos estudios, salieron el año pasado, el Optimas y el ELAN. Eh, Va a depender mucho. Antes había una regla que consideraba el déficit clínico con la escala del NIH. Esa regla es de estudios observacionales, era de un estudio que se llama Samurai, donde consideraba el déficit clínico por el NIH, es decir, si el paciente tenía una IT, suponiendo que pues no hay déficit, digamos, pues se podía iniciar la coagulación en ese día. Si el paciente tiene un IS moderado, se puede considerar a los 6 días. Pero esta es muy antigua. Ya lo que se toma en cuenta, la verdad que se toma en cuenta es el tamaño del infarto. Es decir, si vemos un infarto extenso por una secundaria una fibrilación auricular, podemos considerar la anticoagulación, digamos, la no temprana, ¿verdad? La tardía. ¿Cómo se define esta? Pues va a depender también del tamaño. Si tenemos un tamaño, por ejemplo, un volumen, llamémosle 10 cc, pequeño, que sea pequeño, se puede considerar anticoagulación temprana. Esta puede ser incluso entre 3 días, 4 días. Va a depender del tamaño, de la localización y también del déficit. Esas son las variables que uno tiene que tomar en cuenta. Cada vez se demuestra la seguridad de la anticoagulación temprano. Temprano. Va a depender también del riesgo del paciente. Bueno, y aprovecho también para felicitar ahí, la verdad es que muy buena presentación. La verdad es que resumiste todos los puntos de forma muy concreta y felicidades. Gracias, Oración, por aclararnos ese punto de la fibroanálisis y por tu apoyo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por sí, responder la pregunta.